El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y el Señor le está hablando de 3 enemigos que Él estaba enfrentando en la iglesia de Éfeso y que hoy las iglesias siguen enfrentando. Vamos para eso a leer en el libro del Apocalipsis, que es nuestro material bíblico de estudio. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer los versos 2, verso 3 y verso 6. Apocalipsis 2, versos 2, 3 y verso 6. Dice la palabra del Señor así: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y tengo aquí un pasaje más, porque habla del mismo tema acerca de los nicolaitas. Este texto bíblico está ahí mismo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 15. Y dice así: Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Instrúyenos por medio de tu Espíritu Santo. Escribe esta palabra en la tabla de nuestro corazón y ayúdanos a vivirla, a entenderla, a enseñarla a los que no la conocen. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Los 3 enemigos que enfrentó la iglesia de Éfeso. Miremos que de acuerdo a todo lo que hemos aprendido, el libro del Apocalipsis se escribe aproximadamente entre los años 95 y 100 después de Cristo. Hemos ya hablado acerca de que es una revelación que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan. En esta revelación hay varias visiones. Exactamente hay 3 visiones, y en esas 3 visiones vemos los 3 tiempos. El tiempo pasado, que son las iglesias, o el tiempo presente, que es el mensaje que estaba recibiendo Juan en el momento. El tiempo pasado, que eran las 7 iglesias a las cuales estaba dirigiendo Jesús un mensaje a través del apóstol Juan. De esas iglesias, la primera era la iglesia de Éfeso. Y después seguía la iglesia de Esmirna y así hasta la iglesia de Laodicea. Después, capítulo 4 en adelante, venían todos los acontecimientos que aún no se habían dado, no se han cumplido incluso hasta la fecha de hoy, pero estamos esperándolos. Porque si lo presente, lo pasado se cumplió, lo futuro también se cumplirá. Así, tenemos ahora la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, a la cual Jesús dirigió un mensaje y que usted puede incluso escudriñar mucho más acerca de lo que es el primer amor, el pastor de la iglesia en Éfeso, las enseñanzas que nosotros debemos tener en cuenta hoy con respecto a lo que Jesús le dijo al pastor de la iglesia en Éfeso. Nuevamente le digo, hay una enseñanza que usted puede encontrar allí en Didascalia TV. Cuando se pierde el primer amor, 1 y 2, son 2 mensajes que hablan acerca de cuando se pierde el primer amor, y también otro mensaje que tiene que ver con la iglesia de Éfeso, y es
rectificando las sendas del primer amor. Entonces, hoy, con respecto a la iglesia de Éfeso, vamos a ver algo distinto. De la misma iglesia, del mismo mensaje, de la misma carta que Jesús dirigió al pastor en Éfeso. Y tiene que ver con 3 enemigos mencionados claramente contra la iglesia, mencionados por el Señor Jesucristo al pastor, para que usted entienda, para que todos veamos que el Señor conoce todas las vicisitudes que debe enfrentar la iglesia de hoy, todas las amenazas, todos los peligros, todos los enemigos que como iglesia debemos enfrentar. El Señor lo sabe perfectamente. Entonces, al pastor, el Señor le está diciendo: yo conozco tu arduo trabajo, te conozco. Y al mismo tiempo le dice que no soportas a los malos, no soportas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que aborreces la doctrina de los nicolaitas. Esos son los 3 enemigos declarados contra la iglesia en el día de hoy, igual que como lo fue para la iglesia de Éfeso. No mencionamos el primer amor como un enemigo porque la pérdida del primer amor es una consecuencia de no haber sobrellevado la carga que estos 3 enemigos habían puesto contra la iglesia. Habiendo entonces aclarado este contexto con respecto a la iglesia de Éfeso, podemos entrar a mirar. Tenemos en primer lugar, el primer enemigo de la iglesia son los malos. En segundo lugar, el segundo enemigo de la iglesia son los pseudoapóstoles. Y el tercer enemigo declarado contra la iglesia es la aborrecible doctrina de los nicolaitas. Miremos algunos detalles. La iglesia de Éfeso es la primera mencionada. El apóstol Pablo ya no estaba. Timoteo, que era el hijo ministerial y espiritual del apóstol Pablo, tampoco estaba. Es posible que haya sido Timoteo el pastor a quien se dirige esta carta. Porque cuando el apóstol Pablo lo delega para que él corrigiera, estableciera ancianos en la iglesia, para que gobernara la iglesia de manera ordenada, de manera espiritual, el pastor era Timoteo, su hijo espiritual en la fe. Y de Timoteo hay varias menciones en el Nuevo Testamento, y sabemos que entre las cosas, Timoteo era soltero, era joven, cuando recibió la carta del apóstol Pablo, cuando estaba sirviendo al Señor en la iglesia de Éfeso. Entonces, no podemos afirmar que el pastor de la iglesia de Éfeso, cuando Jesús le da este mensaje a Juan para que se lo dé al pastor, hubiera sido Timoteo. Timoteo estaba bajo persecución también. Hay incluso una mención en la carta a los hebreos que nos habla de Timoteo siendo liberado de la cárcel. Así que ya para esta fecha, el único de los apóstoles que había conocido el rostro de Jesús era el apóstol Juan. Él recibió el mensaje. No sabemos entonces quién era el pastor de la iglesia en Éfeso. Y no podemos decir ni afirmar aquello que el texto bíblico no dice con claridad. Aquí tenemos entonces el primer enemigo que debía enfrentar el pastor de la iglesia en Éfeso. Los malos. Los malos. La expresión griega para referirse a los malos es la palabra kakos. Una palabra griega, kakos. Cuando dice aquí en la carta del Señor al pastor: yo conozco tus obras y que no puedes soportar a los malos. Que no puedes soportar a los malos. La iglesia de Éfeso tenía gente dentro de su congregación que eran malas personas. Eran malos.
Estas personas habían causado mucho sufrimiento al pastor en esta iglesia. Estas personas generalmente es una conducta muy repetitiva. Llegan cuando una iglesia está empezando. Vamos a abrir una iglesia, vamos a establecer una iglesia en tal localidad, vamos a comenzar tal día y comienza la iglesia. Hay un pastor que está empezando, tal vez un enviado, un apóstol, enviado de una iglesia madre, comienza la iglesia. Y llegan como pirañas. Llegan estas personas de otras iglesias, saltando de grupos en grupos, de iglesias en iglesias. Porque se dieron cuenta que hay una iglesia nueva. Y como están aburridos de la iglesia antigua, aquella iglesia que ya tiene tantos años de fundada, entonces muestran una especie de disgusto con su iglesia, con su pastor, que obviamente no es su pastor. Y entonces se van a olfatear qué hay en la nueva iglesia. Llegan a la nueva iglesia y generalmente el pastor que está en la iglesia, que está comenzando, tal vez lleva semanas o tal vez unos mesecitos, el pastor se alegra porque ve que llega gente. El problema es que esta gente ya conoce el evangelio, pero están torcidos. Ellos no vienen porque les tocó mudarse de ciudad, les tocó mudarse de barrio, porque la iglesia se mudó lejos a otro país o ciudad. No. Ellos se mudan de iglesia porque quieren variar, quieren cambiar las caras, quieren ser tenidos como hoy nos visitan los hermanos fulano y fulano. Les damos la bienvenida. Y ellos llegan y dicen, ya yo soy cristiano, yo vengo a apoyar. ¿Sabe qué? Hay personas, hermanos, gracias por estos hermanos, que son buenas personas. Han entendido el mensaje y quieren agradar al Señor. Y les ha tocado llegar a una iglesia que está empezando y están dispuestos a comenzar. Ellos tal vez vienen con su carta de su pastor anterior, que por algún motivo, que no es malo, tuvieron que moverse de iglesia. Y el pastor que está aquí comenzando los recibe. Estas personas llegan y se instalan en la iglesia y comienzan a trabajar y comienzan a crecer al lado del pastor. Gloria a Dios por estas personas. Pero hemos visto ya por la experiencia que muchas de estas personas que llegan a husmear, a oler, a olfatear, ¿cómo pueden dañar? Ellos no llegan solos, ellos llegan guiados por espíritus inmundos que tienen como meta destruir la iglesia que apenas está empezando. Y estas son las personas con las que tuvo que lidiar el pastor de la iglesia en Éfeso. Eran hijos del maligno. Mire lo que nos dice 1 de Juan 3:12. Es que en la iglesia nos vamos a encontrar con personas que son como Caín. Son hermanos, pero cuidado, porque Caín golpea fuerte. No como Caín. Hablando aquí el apóstol Juan precisamente, hablando acerca del amor de Dios. Amémonos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. Mire toda la información que da el apóstol Juan acerca de los malos. Son hermanos, de la misma forma que Caín era hermano de Abel. Pero son del maligno. Ellos no son de Jesucristo, no tienen al Espíritu Santo. Dice, Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Es una pregunta que tiene la respuesta allí inmediatamente. Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Y las de su hermano justas. Entonces, observemos las obras de las personas. Las obras son el fruto. Si es un árbol bueno, si es un árbol malo. Estas personas, cuando no llegan con la intención de ayudar, están un tiempo, comienzan a hablar mal del pastor anterior,
Comienzan a criticar el liderazgo de la iglesia de donde vienen. Comienzan a criticar la alabanza de donde venían. Critican y critican. Cuando esto suceda, de pronto la persona no tiene formación doctrinal. Vamos a ser misericordiosos y pensemos, la persona no tiene formación. Dígale, vamos a comunicarnos con su pastor anterior y si usted no quiere, entonces comience a edificarse. Asista a la iglesia, crezca en el conocimiento, pero por favor no me hable mal de la otra iglesia. Porque esa es la obra del maligno. Sembrar división, destrucción. Y estas personas lo hacen porque son carnales. ¿Qué hacer con los malos? Los malos hacen sufrir al pastor. Dice aquí el Señor Jesús al pastor de la iglesia en Éfeso: sé que no puedes soportar a los malos. Parece que el pastor de la iglesia en Éfeso les hacía resistencia y era firme contra estas personas. Pero el pastor está escuchando el mensaje de Jesús. Sé que no puedes soportar. Aquí la palabra soportar, sobrellevar. No los toleras. Porque ya el pastor se había dado cuenta. Esta gente llegó aquí para hacer daño. Pero ¿cómo el pastor puede echar a estas personas de la iglesia? Si ya se dio cuenta que son personas que están con la inquina, con la murmuradera, con el chisme, con la zancadilla. ¿Qué hace el pastor? El pastor no los puede echar. A pesar de que dice Jesús, has sufrido y has tenido paciencia, pastor. Has sufrido y has tenido paciencia. Pero no los puedes soportar. Pero están allí metidos, hacen parte incluso de la membresía de la iglesia. Asisten, en algunos casos son los primeros que llegan. ¿Qué hacer con estas personas? Estas personas, vamos a ponerles un nombre, aparte del nombre que les está dando aquí el Señor también les llama cizaña. Sí, Señor, cizaña. Veamos el consejo que Jesús le dio a sus discípulos de qué hacer con las personas cizaña que hacen parte de la congregación del Señor. Fíjese que el Señor les estaba dando este mensaje a los apóstoles y todavía no estaba pasando lo que... Ellos por eso muchas cosas no las entendían. Ellos vinieron a entenderlas mucho después. Dice el Señor en la parábola del trigo y la cizaña que no podían cortar la cizaña. No podían cortarla. ¿Por qué? Fíjese, mire toda la similitud que hay con el pasaje. Cuando los hombres le dicen al hombre, ¡ay! Han sembrado cizaña en tu campo. ¿No sembraste trigo? Y él dice, un enemigo ha hecho esto. Los siervos entonces se ofrecieron para arrancar la cizaña. ¿Y qué dijo el hombre? No sea que arranquen cizaña y arranquen también el trigo. Más bien, escuche esta frase. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Porque es que el pastor no tiene la autoridad de parte de Dios para sacar a personas de la iglesia. Sí para excomulgar. ¿Cómo así? En la palabra de Dios se nos enseña que cuando una persona recae en el mismo pecado una y otra vez y se hace un juicio eclesiástico, todo eso está claramente expuesto en el texto bíblico. Lo enseña Jesús, lo enseña el apóstol Pablo, lo enseña la Torá en los libros de Moisés, está todo perfectamente allí claro. Si hay una acusación, hay una denuncia, se necesitan las evidencias, los testigos, y entonces tomamos a esta persona y la sometemos a un proceso de restauración para que ya no sea malo, sino que sea benigno. Cuando esta persona acepta el proceso, se somete al proceso de restauración, sanidad, y nuevamente, después de un tiempo, la persona vuelve a ser el miembro activo en la iglesia. Pero si la persona
tras el primer paso no acepta, segundo paso tampoco acepta, dice el Señor, tenlo por gentil y publicano dentro de la iglesia. Esta es una de las primeras instrucciones que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Eso está ya en el Evangelio de Mateo capítulo 18. Puede leer ahí desde el verso 15 y deleitarse con ese poderoso mensaje. Entonces, ¿qué hay que hacer? La persona es maliciosa. A la persona le gusta zarandear a los demás. Hay que soportar hasta que haya alguien que decida denunciar. Y si denuncia es porque tiene las evidencias y los testimonios de que es así. Si eso no pasa y no hay forma de tomar a esa persona y llevarla a juicio en la iglesia, entonces va a seguir la persona haciendo de las suyas hasta que ella se convierta al Señor genuinamente o hasta que el Señor la saque o se lo lleve, una de tres. O se convierte genuinamente, o el Señor saca a la persona de la iglesia, o se lo lleva de este mundo. Pero no podemos cortar la cizaña. ¿Sabe por qué? Porque esa cizaña se puede convertir en trigo. Y hay trigo que se puede volver cizaña. Este es un proceso en el que el pastor debe tener un ojo clínico espiritual muy experto, muy experimentado, para no cometer errores. Pero de que van a causar sufrimiento, claro. Algunas de estas personas espantan a los nuevos, a las personas que están empezando en el Evangelio. Estas personas son, como dice mi esposo, el palo en la rueda. Impide que la carreta avance porque hay un estorbo allí impidiendo que la rueda avance. Estas personas hacen sufrir la iglesia, hacen sufrir el pastor. Pero esto es lo que hay que hacer. Hay un enemigo más, el de los pseudoapóstoles. Mire cómo dice el Señor aquí. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has probado, has examinado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los apóstoles son personas que el pastor envía a abrir obras, a abrir altares familiares, a llevar el mensaje a diferentes lugares de la iglesia. La palabra apóstol es un enviado. Entonces, un apóstol es una persona que el pastor manda, envía, delega para que haga la obra de Dios en un lugar distinto al de la iglesia donde se están congregando. Esto es un apóstol. Cuando este apóstol, hombre o mujer, llega al lugar donde van a abrir una nueva obra, ellos van encaminados por la iglesia. Así se nos enseña en el libro de los Hechos, que es un libro que tiene mucha doctrina con respecto a la apertura de iglesias. El enviado o apóstol o misionero, porque es una persona que va enviada con la misión de abrir una nueva obra. Estas personas son enviadas por el pastor, por el consejo de ancianos de la iglesia. Van en el orden, no salen por la puerta de atrás. Bravos, enojados. Voy a abrir mi propia iglesia. Porque algo no le gustó, porque hubo una discusión. Eso siempre va a darse. Pero hay que saber sobrellevar esas situaciones y no permitir que el enemigo gane ventaja. Entonces, ¿qué hace el pastor? A estos apóstoles, estas personas enviadas a diferentes lugares para seguir proliferando la iglesia, el evangelio, estas personas deben ser probadas, deben ser examinadas. En estos días hicimos este trabajo acá en la iglesia. A las aspirantes al diaconado se les hizo un examen doctrinal, se les hizo un examen respecto a los estatutos, al reglamento de la iglesia,
y también se les pidió un testimonio de ellos mismos. Estuvimos observándolos por casi un año, de pronto un poquito más. Todo esto dirigido por el pastor de la iglesia. Estas personas, no todos pasaron la prueba, pero los que pasaron la prueba, fueron la mayoría, hoy son diáconos en la iglesia. Porque los diáconos, igual que los apóstoles, deben ser probados, examinados. Así dice la Biblia. Si el pastor, porque una persona está entusiasmada con abrir una obra en tal lugar, lo manda, vaya, abra la obra, usted quiere, vaya, haga la obra, sin haber examinado, sin haber probado, sin haber capacitado a la persona, una de las cosas que dice el Señor Jesucristo es que es muy posible que esta persona se envanezca, caiga en descrédito, y no solo delante de la iglesia, sino delante de los mundanos. Porque para salir como un apóstol de la iglesia, hay que estar preparados. Pensemos en el apóstol Pablo. La carta a los Gálatas nos da un pequeño detalle de cómo el apóstol se preparó durante 14 años para salir a hacer la obra ministerial que Dios le había encomendado. Entonces, ¿cómo es que una persona hoy sale de su iglesia porque ya está en discipulado, porque el pastor le llamó pastor o porque comenzó a estudiar teología? Esto lo que hace es destruir vidas. Por eso, creo que en el infierno, en ese lugar de tormento donde no debe haber siervos de Dios, va a haber muchos pastores y muchos apóstoles. Esto es algo con lo que no se juega. Es algo muy serio. Fíjese que el apóstol Pablo fue encaminado por la iglesia. El apóstol no decidió, bueno, voy a abrir una obra, chao, nos vemos la próxima. No. Dice la Biblia, vamos a buscar aquí el pasaje, no lo tengo en mis notas, pero creo que vale la pena que lo leamos, que lo tengamos en cuenta. En Hechos capítulo 11 dice la palabra de Dios. Vamos a mirar el capítulo 13 del libro de los Hechos. Aquí se nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, iglesia hija de la iglesia en Jerusalén, para que usted vea cómo fluye la autoridad en el orden de Dios, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dentro de una iglesia, hija de la iglesia madre, la iglesia que se había fundado con 120 después de la ascensión de Jesús al cielo. Mire el orden. Dice el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire usted el orden. Cuando el apóstol Pablo y Bernabé regresan, ellos entregan cuentas de todo lo que hicieron. Abrimos tantas obras, se convirtieron tantas personas, dejamos a fulano en tal lugar, a sutanito en tal lugar. Él rindió cuentas. ¿Cómo es que un apóstol no rinde cuentas? ¿Cómo es que un apóstol no se sujeta a un pastor? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está eso? Y dice el Señor, cada una de estas obras era abierta por el apóstol Pablo. Algunas ya estaban abiertas. Por ejemplo, la iglesia en Roma no la abrió, no la fundó el apóstol Pablo. Asumimos que fueron otras personas que habían escuchado el mensaje del Evangelio en el día en que el Espíritu Santo se derramó en Jerusalén, igual que en Creta y en otros lugares más. Hechos 15:3. Mire cómo dice la palabra de Dios. Ellos pues, habiendo sido encaminados, o sea, guiados por la iglesia, dirigidos por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles. ¡Qué lindo!
¿Qué pasa? Poner a prueba a una persona que tiene un llamado al ministerio en muchas ocasiones no es fácil. Y más si la persona está ansiosa por irse. Si tú como pastor vas a enviar a alguien a abrir obras, pruébalo, examínalo. Se supone que ya estudió, ya se capacitó. Ahora vas a probar su carácter. Y si sabe a quién debe sujetarse, pase lo que pase. Pero si esta persona, yo tengo la plata para abrir la obra, pastor, yo no necesito que usted me dé la venia. Yo me voy al campo misionero solo porque yo tengo la plata. O yo tengo el apoyo de X pastor en otro lugar, del otro lado de la ciudad, que me va a ayudar. Si usted no me ayuda, yo me voy. Esto no es un pastor, ¿oyó? Esto no es un apóstol, es un pseudo apóstol. Y pueda que abra la obra. Escúcheme con atención lo que le digo. Pueda que la iglesia se abra. Pueda que la iglesia crezca. Pero la iglesia la fundó un pseudo enviado. Se voló el conducto de la autoridad. ¿Tiene el llamado? Sí. Pero hizo mal la obra. Tenga presente. En esto tiene que ser probado todo aquel que dice que ha sido llamado por el Señor al ministerio. Puede pasar lo siguiente. El pastor delega a un apóstol, a una pareja, ellos se van, abren la obra y la obra empieza a crecer. Y crece tanto que numéricamente triplica, quintuplica la iglesia madre. ¿Quién dijo que porque ahora tiene una iglesia quintuplicada con respecto a la iglesia madre, es superior a su pastor que lo envió? ¿Quién dijo? ¿Sabe qué? Usted puede tener 1000 ovejas y su pastor pueda que tenga 20 ovejas, pero ese es su pastor. Es la autoridad. Porque así es como Dios fluye. Puede haber incluso un crecimiento gigantesco, pero usted sigue siendo una persona sujeta a su pastor. Porque a Dios no le impresionan los números. A Dios lo que le impresiona es el que hace la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que yo abra obras, que yo abra iglesias. Sí, pero dentro del canon bíblico, dentro de los principios bíblicos. ¿De qué te sirve abrir 5, 10, 20 obras estando por fuera de la voluntad de Dios? Estando en rebelión. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Ojo con eso, mucho cuidado. Estos apóstoles no estaban dando la talla. Después que habían abierto la iglesia, le dieron, como decimos acá en Colombia, le dieron la patadita a su pastor y ni más. Porque, no, yo soy más que el pastor. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Una de las cosas que algunos han malinterpretado tiene que ver con un pasaje que está en la Biblia. 1 Corintios 12:28. El apóstol, hablando acerca de la organización, el orden, de cómo se ministran los dones y cómo fluyen los ministerios en la iglesia, el apóstol dijo: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Qué hicieron estas personas enviadas? Tomaron el título de apóstol, que es una palabra griega. La palabra apóstol es una expresión griega. En la mayoría de los casos no se tradujo como enviado, sino que se pasó el vocablo griego igualito. Apóstol. Pero apóstol no es una palabra del idioma castellano, ni del idioma inglés, ni del hebreo. Es griega, es una palabra griega. ¿Y qué significa un apóstol? Un apóstol es un enviado. Una persona enviada con una misión. Alguien que va a hacer un mandado. Eso es un apóstol.
Pero entonces ellos dijeron, primeramente apóstol. Entonces nosotros los apóstoles, oiga, los enviados somos más que el que nos envió. ¡Cuánta locura! ¿Quién es mayor, el que envía o el enviado? Pero estas personas a las que Dios dotó con dones, con el don de sanidad, el don de milagros, se salieron del orden bíblico. Y hoy vemos que el diablo está haciendo, el enemigo está haciendo daño a través de estas personas. Volviendo al punto de los malos, los cizañeros dentro de la iglesia, lo peor que un pastor puede hacer, y esto le va a causar en muchos casos dolor, angustias, cuando una persona mala dentro de la iglesia, un hijo del maligno, se está portando mal, le dice, envíame que yo estoy listo. Y el pastor sabe que no está listo. Entonces el pastor le dice, no te puedo enviar porque no estás listo. De pronto le da un discurso de amor, tratando de que la persona entre en razón. Pero aún así, la persona dice, no, usted está equivocado. Ya por ahí, ya usted se dio cuenta. Mire, lo peor que puede hacer un pastor, enviar a una persona al campo misionero para sacarla de la iglesia. Aquí hay mucho que aprender, mucho que aclarar. Algunas personas tienen el llamado y el pastor no los deja salir. Ese es otro caso. Si Dios te llamó, sujétate. Y Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Acuérdate de David. Si David hubiera actuado como los cizañeros que están en algunas iglesias, David hubiera llegado, se le hubiera parado a Saúl de frente y le hubiera dicho, Saúl, ya tú no eres el rey soy yo, así que quítate para ponerme yo. Pero no, David no hizo eso, David huyó, aún del mismo Saúl. David protegió la vida de Saúl, siendo Saúl su pastor y siendo él el enviado de David, de Saúl. Entonces tengamos mucho cuidado con este enemigo poderoso que se puede levantar en las iglesias, porque no es sano ni para el pastor ni para el pseudoapóstol. La idea es salvar, restaurar, sanar. Hay personas que a pesar de escuchar la doctrina, a pesar de escuchar la enseñanza, no se sujetan, se levantan y prefieren salir no por la puerta grande, sino por la puerta de atrás. Nuestro tercer enemigo que vemos aquí descrito es la aborrecible doctrina de los nicolaitas. La aborrecible doctrina de los nicolaitas. Fíjese cómo dice el Señor cuando se refiere a los nicolaitas y a su doctrina. Él le dice al pastor de la iglesia, refiriéndose a los nicolaitas, tienes esto, o sea, me gusta que tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Aborreces las obras de los nicolaitas. Pero hay un problema. Hay otro pastor que en sus filas ministeriales tiene gente que retiene la doctrina de los nicolaitas. ¿Sí estamos comprendiendo? Este pastor en la iglesia de Éfeso, dice el Señor, yo sé que tú aborreces la doctrina de los nicolaitas, yo también la aborrezco. Y esa es una palabra muy fuerte. Quiere decir que la doctrina nicolaita es una doctrina de veneno, daño mortal contra la iglesia de Jesucristo. Así es de mala esta doctrina para que el mismo Jesús la aborrezca. Hay otras cosas que la Biblia dice que el Señor aborrece. Por ejemplo, el divorcio. El Señor lo aborrece. Es una posición muy fuerte del Señor de repudio, de aborrecimiento, de tener como algo detestable. Tenemos que reconsiderar entonces
cuando una doctrina no se ciñe a la palabra de Dios, pero está siendo bien recibida en algunos grupos. Hay que mirar qué se puede retener y qué se debe desechar. Cuando una persona llega a la iglesia, sobre todo si viene de otra iglesia, hay que revisar la doctrina que trae, porque a lo mejor está indigestada por mala doctrina. A lo mejor el fruto que está dando es por la doctrina que recibió. Entonces, cuando aquí dice, retienen la doctrina de los nicolaitas, este pastor de la iglesia en Pérgamo, aquí adelantándome un poquito, está hablando de que el pastor de Pérgamo tenía gente que practicaba la doctrina nicolaita. Y como el tiempo se nos acabó, vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias al Señor y continuamos en la próxima ocasión que se nos permita. Y espero que usted esté atento, porque la doctrina nicolaita hay que conocerla para poderla identificar y poderla erradicar de las líneas ministeriales de la iglesia. Tengamos presente que cada una de las cosas que el Señor ha permitido, tiene fecha de vencimiento, tanto los malignos como los pseudoapóstoles. Miremos entonces, vayamos al texto bíblico, procuremos ser sensibles, imitemos lo que el Señor está tratando de que se resalte en este pastor de la iglesia de Éfeso, y evitemos aquellas cosas que el Señor le dijo que evitara. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa destreza para identificar a estos enemigos y que tengamos la sabiduría para sobrellevar a esta condición en la que tuvo que vivir la iglesia de Éfeso y que se puede presentar en nuestra iglesia. Padre, ponemos delante de ti a todos los pastores, todos aquellos que en este momento están luchando con personas que actúan como cizañas, Señor. Dale la sabiduría, Señor, para tratar a estas personas y que sean rescatados y no se pierdan. Dale la sabiduría para enviar ministros con sabiduría, Señor. Dale la sabiduría para que ellos puedan distinguir a quién enviar y a quién no enviar. Para que aquellos que se autollaman apóstoles no sean enviados por hombres que tienen un corazón sano y que desean que la obra del Señor crezca. Ayúdanos, Señor, a abrir obras, pero a hacerlo con un corazón sano y con la disposición de sujetarnos a tus principios bíblicos, Señor. Gracias, Padre. Sana el corazón de los pastores que han sido heridos por estas personas que han llegado a la iglesia y les han dañado, les han hecho sufrir. Sana sus corazones, Señor, dales nuevas fuerzas. Ayúdales, Señor, a que como el águila puedan renovarse en ti. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.